Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran bendición que el Dios Todopoderoso me concede el poder predicar la palabra del Señor, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema Espíritu de Error. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lecturas a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios de infinitas misericordias, te doy gracias porque me concede este privilegio de proclamar tu palabra. Permite, oh Dios, que tu palabra encuentre terreno fértil en los corazones de aquellos, Dios de los cielos, que están al alcance de mi voz y de tu palabra. Te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que salve, liberte y transforme a todo aquel que te reciba como Señor y Salvador de sus vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén. La lectura bíblica, mis amados, se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 13, los versos del 1 al 5. La palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y silvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese. Y así quitarás el mal de medio de ti. Lo que hemos leído en estos versos, mis amados hermanos, se llama un espíritu de error. Este tipo de prácticas, de falsas profecías, o que Dios me dijo, yo soñé, o yo siento de parte de Dios, no era muy común en el Antiguo Testamento, porque esta conducta atrevida era sancionada con muerte. Es decir, que el que lo hacía o lo practicaba era apedreado. El apóstol Juan puso en alerta a los cristianos sobre esta práctica y ordenó a la iglesia aprobar los espíritus. En primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este fue el consejo del apóstol Juan, que la iglesia tenía que darse a la tarea de probar los espíritus y no creer a todo lo que se escucha o lo que se dice. El apóstol San Pablo también nos advirtió de los falsos maestros cuando dijo en 2 de Corintios capítulo 11, los versos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amado, este espíritu de error visita también la iglesia y también controla no solamente a los miembros, sino también a los falsos ministros de Dios. Pablo los llamó falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que comercializan falsificando la palabra de Dios. Y créame, de eso hay muchos hoy con nombre y ropaje de ministro, pastores, amado, que tienen amor al dinero. Como dijo un predicador, el que tenga el evangelio como negocio, tendrá el infierno como ganancia. San Pedro, hablando de estos falsos maestros y profetas, sumergido en el espíritu de error, escribe en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bien lo dijo San Pedro, hubo y hay entre vosotros los que practican, amado, toda clase de error y de doctrina extraviada y apartada de las sagradas escrituras. Espíritu de error. Lamentablemente la iglesia de Cristo está llena también de pastores y hermanos que no se dan cuenta de estos espiritistas en las congregaciones, carcomiendo, mis amados, como gangrena la vida espiritual de los hermanos y de la congregación. Y que en ocasiones, por la amistad, y como dicen en el campo de Puerto Rico y el ay bendito, no se atreven a denunciar a los falsos profetas y a pastores. Pero Dios nos ha llamado, mis amados, a cada predicador, pastor, creyente, ministro, a proclamar a los cuatro vientos toda clase de error y de doctrina falsa. Proceda de donde proceda, lo diga quien lo diga, lo enseñe quien lo enseñe. Por eso el apóstol Juan dijo que hay que probar los espíritus. La Biblia señala todos los espíritus. En Romanos capítulo 8, 16 dice que existe un espíritu humano. Este está en cada persona y es el que testifica de que nosotros somos hijos de Dios. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es un espíritu humano que cada creyente, cada ser humano posee, especialmente aquellos que han nacido de nuevo, han sido transformados por el poder de Dios y que hoy militan en los caminos del Señor. Ese espíritu humano, en combinación con el Espíritu Santo, da testimonio de la experiencia de la transformación nuestra, de que nosotros somos hijos de Dios. También encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 2:12, que hay un espíritu del mundo y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dijo Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que, mis amados, el espíritu que hemos recibido nosotros
Como dice en 1 Corintios 3:16, que somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido. En Lucas capítulo 4, en el verso 33 y 34, vemos a un hombre en la congregación con un espíritu inmundo. Dice así: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y hoy, en pleno siglo XXI, los tiempos, mis amados, no han cambiado. Todavía hay iglesias y hermanos que se encuentran, hermanos y aún pastores, con espíritu inmundo de demonio, lleno de odio y de maldad, siendo instrumento de Satanás para intentar destruir la iglesia desde adentro, ya que desde afuera el diablo no ha podido ni ha tenido éxito. Estos falsos profetas se ofrecen gratuitamente al diablo para intentar confundir y destruir, hermano, y desviar de la verdad la iglesia de Cristo. La Biblia nos habla también de un espíritu de esclavitud. En Romanos capítulo 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Es muy triste y lamentable que en las iglesias hayan algunos con espíritu de esclavitud, habiendo, hermano, recibido la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo, están esclavizados. Por eso el apóstol Juan dijo: hay que probar los espíritus. En los tiempos de Cristo, un niño con espíritu de suicidio. Marcos capítulo 9, verso 17 al 22. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo él, Jesús, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amado, el Señor Jesucristo libertó a este niño con un espíritu de suicidio que lo lanzaba al fuego y al agua. Pero llegó Jesucristo, y cuando llega Cristo todo cambia. Hoy como nunca, mis amados, el diablo está usando este medio de posesión espiritual para acabar con la humanidad, pues Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida, y esta en abundancia. Por eso, amados, Satanás ha intentado erradicar la imagen de Dios
el hombre, la mujer, la sociedad, la humanidad, por medio de este espíritu de suicidio, haciéndole ver a la gente que no son nada, que han perdido todo el valor y que la solución y el escape de su miseria es intentar contra su propia vida. En estos tiempos de plaga, pandemias, desempleo, enfermedad, pérdida de vida, de bancarrota física y espiritual, Dios nos alienta y nos fortalece por medio de su palabra. Y nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Venga las calamidades que venga. Amado, vengan la escasez que pueden venir a la vida de un ser humano. Pero Dios, hermano, nos ha equipado no con espíritu de temor y de cobardía, sino con poder de Dios, de amor y dominio propio. La Biblia nos habla de espíritu de adivinación. En Hechos capítulo 16, el verso 16 al 17 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué muchos adivinos cristianos hay entre el pueblo de Dios. Qué tristeza ante la mirada de Dios. Amado, como le dije, hoy hay muchos adivinos cristianos entre el pueblo, tolerados por los pastores indiferentes. Estos espiritistas y pitonizas siempre están viendo o soñando cosas. Y dicen: Dios me dijo, o yo siento de parte de Dios. Cuando Dios no ha dicho nada. Tienen más visiones y revelaciones estos adivinos y pitonizas, más que todos los profetas del Antiguo Testamento juntos. Pero nunca les revela supuestamente Dios su condición espiritual, controlados y dominados por Satanás, con un espíritu de error. Despierta, pueblo de Dios, no se deje engañar. Lo leímos en Deuteronomio 18, 20 al 22, que dice: el profeta que tuviere presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amado, mire el consejo de Dios. Llámese como se llame. Sea pastor, profeta, apóstol, presbítero, oficial o querubín. La palabra dice: no tengas temor. Con presunción ha hablado ellos. Por eso, mis amados, el espíritu de error está arropando el mundo entero. Y sobre todo se le ha dado en ocasiones hasta franca entrada entre el pueblo de Dios. Pero Dios nos llama, mis amados, a señalar ese espíritu, a reprender esa autoridad de las tinieblas,
a educar la iglesia, el pueblo de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, para que ellos puedan conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay también, hermano, espíritu falso, como los hijos de un sacerdote llamado Esceva, que el espíritu falso los convirtió en pastores ambulantes. En Hechos 19, versos 13 al 16, dice: pero algunos de los judíos, escuche bien, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, exorcista ambulante, amados, supuestamente ministros, judíos, jefes de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el espíritu del hombre en que estaba el hombre en que el espíritu malo estaba en él, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tenemos que orar hoy más que nunca, mis amados, que Dios saque a estos ministros ambulantes, exorcistas, llenos de espíritu de error de los púlpitos, que atropellan las ovejas del Señor, que vuelvan a las bancas como miembros y se sometan a los pastores genuinos que aman y oran por los hermanos y la obra de Dios. También existe, mis amados, espíritu de mentira. Qué triste, qué feo, que hoy hay muchos cristianos mentirosos. En Hechos capítulo 5, verso del 1 al 6 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrayó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Escuche bien. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo lo que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y aunque, amado, aunque hoy Dios no mate a los mentirosos como en los tiempos bíblicos, pero es verdad que hoy hay muchos cristianos mentirosos que están espiritualmente muertos en las iglesias. Amado, qué triste condición. Estos, amado, no creen a la verdad. Por eso los dominan el espíritu de mentira y de error. No creen a la verdad y Dios mismo, por cuanto no creen a la verdad, les envía un espíritu de error para permanecer en la mentira y por haber rechazado la verdad de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 y 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira que ellos mismos dicen, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Lo que vemos hoy es un resurgir del espíritu de Coré, que se revela contra la autoridad del pastor, del hombre de Dios. Y vemos el espíritu de Balaam, que se vende por dinero. El espíritu de Absalón, dispuesto a destronar a quien sea a cualquier precio. O el espíritu de Jezabel, que introduce el libertinaje, el mundo y todo tipo de enseñanza y culto falso. Como lo es, mis amados, el calvinismo. También se ha levantado el espíritu de Judas, que traiciona y se vende por cualquier ventaja personal. Amigos y hermanos, lea y estudie su Biblia y clame a Dios que lo guarde de estos espíritus malos que andan buscando dónde habitar. No temas en denunciar a estos ministros fraudulentos, ambulantes, exorcistas, habladores de vanidad, que se han introducido en la iglesia de Cristo con ropaje de oveja, pero con huellas de lobo, como lo fueron Alejandro, Demas, los Simones el magos, los Diótrefes de hoy, que solo le gusta tener el primado en las congregaciones. Hermanos, busque una Biblia santa con pastores santos y con llamado genuino de Dios, que los pastoreen y los lleven a las fuentes cristalinas de las enseñanzas bíblicas y a las profundidades espirituales de la palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre celestial, Dios omnipotente, te suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que mire a aquellos, Señor, que engañados por el error, están practicando toda clase de pecado y toda desviación espiritual. Señor, reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu que domine y que controle sus mentes y sus vidas. Y trae, oh Dios, momentos y tiempos de refrigerio. Trae sanidad a sus almas, Señor. Liberación. Perdona sus pecados. Abre, oh Dios, los ojos de su entendimiento para que puedan ver el error y reprenderlo y vivir para ti en Cristo Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Quiero invitarles por este medio este jueves a las 7:30 en el 9712 de la North Boulevard. En nuestro templo tendremos un estudio de la palabra del Señor. Usted está cordialmente invitado para que juntos podamos adorar a Dios y, como dijo el salmista David, e inquirir en su santo templo. No olviden, el 9712 de la North Boulevard. Vamos a orar, mis amados. Acompáñenme en este clamor por aquellos que tienen necesidad espiritual, aquellos que se encuentran enfermos, para que el Dios Todopoderoso, que llevó nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, extienda su mano y toque su cuerpo y reciban salud en el nombre del Señor. Vamos a orar, mis amados, por los enfermos. Mike Velázquez, por salud. Francisco Quiñones, que tiene cáncer. Carmen Quiñones, nos envían saludos. Alejandro Hernández, Maritza Castillo, Walter Pereira, Carlos y Miros Ortega, Luis Flores. También nos saludan desde la República del Perú, Miriam Cárdenas, Marina Torreblanca y familia. Vamos a orar. Únase conmigo por estos que hemos nombrado y otros también.
enfermos que están en nuestras congregaciones también, amados, que necesitan un toque del Señor. Oremos. Padre Santo, Todopoderoso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo vengo a ti, Señor, creyendo tu palabra, suplicándote que extienda tu mano poderosa, toque los cuerpos, levante, oh Dios, aquellos que están, Señor, postrados, y que reciban un toque de tu mano. Extirpa, oh Dios, todo cáncer, elimina toda enfermedad y trae bendición a sus cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No olviden, mis amados, este jueves a las 7:30 en nuestro templo que radica en el 9712 de la North Boulevard. Allí, mis amados, le estaremos esperando para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y recibir bendición del cielo. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.